¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. ¿Sabes cuánto cuesta una urgencia médica en Madrid? Cero. ¿Y una internación en Miami? Cero. Con Universal Assistance, esto y mucho más te cuesta cero. Con nuestra app tienes toda la asistencia que necesitas. Universal Assistance. Viaja seguro. La Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, ha trabajado para impulsar la cultura de los seguros, la protección frente a los riesgos y la modernización de la industria. Porque queremos hacer de Colombia un país más seguro, hoy ofrecemos información oportuna, promovemos el desarrollo sostenible del sector asegurador y contribuimos al progreso del país. Con nosotros, a tu lado. En casa, cuando vienes, cuando vas, estamos contigo para hacer que las cosas sean más fáciles. Te haremos sentir seguro. Nos importas. Estamos a tu lado ahora y siempre lo estaremos. Allianz Partners. Esto es lo que da el cartel. ¿Un tinto? Hostia. Ven. Ah, café. En Habitudes no solo somos actuarios, entendemos tu cultura y el mercado local, brindando consultoría actuarial con servicios de notas técnicas, función actuarial y actuario responsable que nos convierten en tu mejor aliado. Muy bien, para continuar con nuestra agenda, les cuento que los datos son un activo invaluable para la gestión de nuevos riesgos. La inteligencia artificial es importante para aprovechar el poder de los datos. Las organizaciones pueden identificar, evaluar y mitigar los riesgos de manera mucho más efectiva, lo que les permite tomar decisiones más inteligentes y construir de esta manera un futuro más seguro y sostenible. Por eso de inmediato quiero invitar a nuestro escenario a Melissa Ornelas, directora de Tecnología para Aseguramiento, quien nos va a acompañar en este momento de Willis Towers Watson, que viene con una importante mención para todos ustedes, y Marcela Abraham, directora de Consultoría y Tecnología para Aseguradoras de la TAM de Willis Towers Watson. Bienvenidas, un aplauso por favor para ellas y adelante. ¿Ahí? Sí. Gracias a todos por su tiempo y gracias a FASECOLDA por la invitación. El día de hoy en nuestra plática les vamos a hablar de dos temas que, si bien no son nada nuevos, sí han cobrado mucha relevancia en los últimos años. Por un lado vamos a hablar de los datos y por otro lado vamos a hablar de los nuevos riesgos o los riesgos emergentes. Quiero empezar con la reflexión del cisne negro. El cisne negro es ese evento que pasa poco, que es poco común, que tiene unas características especiales y creo que todos hemos escuchado esta reflexión. Hace algunos años, cuando globalmente definimos lo que era un riesgo emergente, decidimos que era nuestro cisne negro. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta que no es tan cisne negro, que poco a poco empieza a haber más riesgos emergentes, empiezan a pasar más, tienen mayores características. Entonces, deberíamos empezar a cuestionarnos qué tipo de procesos, qué tipo de estrategias debemos de cambiar para poder convivir de mejor forma con estos riesgos que son cada vez más comunes. En la primera parte de la conversación, Marce nos va a hablar de los riesgos emergentes, qué son, cómo los medimos, cómo los cuantificamos. Lo segundo es que les hemos dicho 1.000.000 de veces la velocidad en la que se generan datos en este mundo, la cantidad de datos que se generan. Y aún así, yo dudaría que hayan escuchado los yottabytes. Creo que llegamos hasta los terabytes, pero los yottabytes para allá vamos. Y entonces viene la pregunta de cómo hacemos
para que estos datos sigan siendo importantes. El sector asegurador siempre ha mantenido los datos como prioridad, sabemos que ahí está nuestra monetización, sabemos que ahí está la forma de medir el riesgo, pero les preguntaría, ¿realmente tenemos una estrategia de datos? Y si la tenemos, ¿es profunda, es robusta, es madura? Entonces, vamos a ver cómo hacemos en la segunda parte de la conversación para convivir con estos datos, esta estrategia de datos y estos nuevos riesgos que cada vez se aparecen más en nuestro camino. Gracias, Mel, y gracias por la invitación. Entonces, la primera parte de nuestra presentación vamos a hablar de riesgos emergentes y vamos a empezar con una definición básica. Riesgos emergentes son los riesgos nuevos o riesgos que ya conocíamos pero en un contexto nuevo o desconocido o bajo nuevas condiciones. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, que probablemente todo lo que creíamos saber, aun cuando fueran riesgos ya conocidos, no nos va a servir, entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La intención de esta plática es que se vayan todos ustedes, al menos si no con la solución, con las preguntas correctas para hacerle a las personas correctas al respecto. Ahora, decía, una definición básica, porque las definiciones de riesgos emergentes que cada compañía decida hacerse van a estar de alguna manera influenciadas por un horizonte de tiempo, por el nivel de tolerancia al riesgo de cada compañía, si están pensando en los riesgos que quieren suscribir o en los riesgos a los que como operación están expuestos y en la estrategia de negocio. Entonces, puede haber un sinnúmero de definiciones de riesgos emergentes, pero nos vamos a centrar en los conceptos en los que todos estamos de acuerdo. Los riesgos emergentes tienen un impacto significativo. O sea, son riesgos que son eventos que de materializarse van a poner en riesgo la solvencia de la empresa, que pueden tener consecuencias financieras muy importantes. No nos vamos a preocupar por riesgos que financieramente no nos impactan. Segundo, la capacidad que tenemos de cuantificar un riesgo emergente es sumamente limitada. O sea, son riesgos que no tienen historia, son nuevos. Lo que decía Mel, aunque cada vez hay más cisnes negros, no dejan de ser un cisne negro. Entonces no podemos meternos en Google o en ChatGPT o no podemos modelarlos como modelaríamos terremoto, donde tenemos decenas de años de historia. Tercero, los conocemos muy poco. Por su naturaleza son riesgos nuevos, riesgos emergentes, riesgos para los cuales no tenemos experiencia, y aquí es muy conveniente tener una perspectiva que considere los puntos de vista de diferentes áreas, porque no nada más es cómo nos afectan a nosotros, cómo pueden afectar a los clientes, cómo se convierten en oportunidades de negocio. Y cuarta característica, tienen un altísimo grado de incertidumbre o de volatilidad. Un riesgo emergente hoy nos preocupa y mañana desaparece. O mañana se multiplica, aumenta en frecuencia y en severidad. Todos estos elementos hacen que la forma en la que medimos o la que cuantificamos el tamaño y el impacto que puede tener un riesgo emergente cambie. Entonces tenemos que involucrar expertos, científicos, disciplinas que normalmente no involucramos. Tenemos que hacer talleres, workshops, o sea, estamos futureando y eso hace que desde una perspectiva de cuantificación y de datos los riesgos emergentes sean distintos. Voy a continuar con 4 ejemplos de eventos que representan la materialización de un riesgo emergente y voy a hacer énfasis en la lección que aprendimos o que deberíamos estar aprendiendo de cada uno de ellos. Y el primero son las inundaciones que ocurrieron en la capital de la provincia de Buenos Aires en el 2013. Cayó una cantidad de agua extraordinaria en un tiempo récord y aunque todos diríamos, bueno, hay modelos que pueden medir la exposición a riesgos hidrometeorológicos. ¿Aquí qué pasó? Bueno, aquí lo que ocurrió es que si bien esos modelos podían hacer esa medición, y existe el cambio climático, eso es innegable, lo que también existe son modificaciones estructurales. Entonces, esos modelos lo que no contemplan fue la cantidad de edificaciones que se hicieron a lo largo de los cauces de los ríos, 2,000 hectáreas de un invernadero que se construyó en el este de la ciudad y que entonces, al tener poliuretano en la base, impidió que agua que normalmente se hubiera filtrado en el suelo, hizo que se fuera hacia el oeste de la ciudad. O sea, ese tipo, la basura,
ese tipo de modificaciones estructurales hacen que, si bien tenemos modelos para medir estos riesgos, hay que combinarlos, y esta es la lección aprendida, con imágenes satelitales que nos permitan evaluar los cambios estructurales y ponerle un valor al riesgo de una forma más precisa y con menos volatilidad. El segundo ejemplo son los incendios forestales que ocurrieron en Canadá el año pasado. Se quemaron cerca de 18 millones de hectáreas en una época de incendios forestales récord en Canadá. Empezó antes, duró más, fue muchísimo más fuerte, causó más daños. Eso hizo que el gobierno cerrara durante más tiempo carreteras y caminos y pararon los sectores de minería y de energía. Entonces, la pérdida, desde un punto de vista financiero, se multiplicó. Aquí, la lección aprendida es que, aunque tenemos registros históricos, o aunque se tenía información histórica, los riesgos emergentes tienen la característica de que pueden ocurrir a escalas nunca antes vistas. Entonces, es muy importante el manejo de escenarios de estrés. Tercer ejemplo, y me encanta, porque a la gente que le gusta vivir preocupada, pues ya tiene un motivo para vivir preocupado. Pues mi hija es así, ¿no? Ya que me aceptaron en la universidad, ahora puede vivir eternamente preocupada porque las erupciones solares pueden ocurrir. Y si ocurriera una, como lo que se bautizó como el evento Carrington en 1859, en la época actual las pérdidas podrían ir entre 71,000 y 431,000 millones de dólares. ¿Cuál es el evento Carrington? Yo tampoco sabía. Pero fue una erupción solar que ocurrió en ese año y en aquella época interrumpió el telégrafo, las telecomunicaciones. Los telégrafos empezaron a sacar chispas, a quemar el papel, y también hizo que las brújulas dejaran de funcionar, por ejemplo, se perdieron barcos. Si un evento de esas características ocurre el día de hoy, con la forma, o sea, el nivel de tecnología y cómo dependemos de las telecomunicaciones, podría causar estragos, podría dejar incomunicadas poblaciones durante semanas y meses. No se preocupen, quien quiera googlear, eso sí existen las medidas que se están tomando, pero de que va a ser fatal, va a ser fatal. Y esto que nos enseña, otra vez, que tenemos que explorar escenarios. La exploración de escenarios es fundamental, porque aquí lo importante no es si va a ocurrir o no, sino cuándo. Por eso decía que al que le gusta vivir preocupado, aquí está uno. Y pues no podemos dejar de hablar, cuando estamos hablando de riesgos emergentes, de lo que ocurrió hace unas semanas, un par de meses, cuando 8 millones de computadoras vieron una pantalla azul, que de hecho se conoce como Blue Screen of Death, la pantalla azul de la muerte. Retrasó mi vuelo, no esa, otra, pero sí ocurre, y no hay nada que hacer. O pensamos que no hay nada que hacer. Y aquí lo que pasó, ya todo el mundo habrá escuchado de eso, es un proveedor que trabaja con Microsoft, hace un parche, una actualización, que en principio era muy sencilla, pasa por las pruebas que debe pasar, pero pues resulta que no, tenía una falla. Se tardaron menos de 2 horas en encontrar cuál era la falla, y la falla se solucionaba reiniciando la computadora. Fácil, sí, díganselo a Delta, donde las actualizaciones de miles de equipos en todo el mundo se hacen de manera automática a través del área de tecnología, que tenía que reiniciar uno a uno los aparatos para las operaciones de una aerolínea, con todas las consecuencias que conocemos, que de acuerdo a la revista Fortune va a costar arriba de 5,400 millones de dólares. Y aquí, ¿qué lección aprendimos? Yo creo que básicamente 2. Primero, que los riesgos cibernéticos son el riesgo emergente perfecto por naturaleza, porque combina todos los miedos que podríamos tener ante un riesgo emergente, ¿no? La posibilidad que ocurra, la magnitud, las interconexiones, importantísimo. Pero la segunda lección, sobre todo, es la velocidad con la que se propagó el problema. Esto puede ser un riesgo sistémico. Y otra vez, esta es una de las dimensiones que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos pensando en la administración de este tipo de riesgos. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Bueno, pues una vez que como negocio decido dentro de mi estrategia qué riesgos emergentes me van a preocupar, porque al final pues, los recursos y las capacidades son limitadas. ¿Cuáles me van a preocupar por el tipo de negocio que quiero suscribir, o por la forma en la que opero y por el
tipo de riesgos a los que pudiera estar expuesto. Entonces tengo que adoptar una visión sistémica para analizar esos riesgos, donde ya no solo es junta mucha información y crea modelos analíticos y estadísticos súper complejos, no. Aquí tengo que empezar a crear escenarios, pruebas de estrés, pensar, imaginar, crear historias para buscar interconexiones que tal vez no veo. Y después, importantísimo, tengo que aplicar el juicio experto. O sea, alguien que me diga, esto que sale tiene sentido, no tiene sentido, y si no, regresar. Este ciclo, genera un ciclo de datos, y este ciclo de datos es lo que nos obliga, y aquí es donde empiezo a dar entrada al tema que nos va a platicar Mel, a tener una estrategia de datos. Y eso es indispensable. Ahora, ciclo. Oye, pero pues tengo una estrategia de datos. Todo el mundo habla de datos, pero la realidad, y cuando pensamos en el tema de esta presentación, creo que mucho de lo que vamos a platicar aquí son experiencias que hemos tenido nosotros, además de consultores, trabajamos con tecnología y es lo que hemos vivido con muchas operaciones. Sí, todo el mundo habla de datos, todo el mundo está muy preocupado por la infraestructura tecnológica, por ver cómo recopilamos más información, datos es la palabra correcta para convertirlos en información, pero realmente lo hacemos en silos dentro de nuestra empresa. Yo como actuaria, a mí me preocupa tener muchos datos para hacer modelos muy complejos y buscar variables con alta predictibilidad para que la volatilidad de mis tarifas sea mínima. ¿Dónde se guardan y cómo se guardan? No sé ni me importa. Y el de tecnología está preocupadísimo que la infraestructura tecnológica sea de punta y dure 10 años, etcétera. ¿Para qué la quieren? ¿Cómo la van a usar? Tiene idea, pero probablemente no entiende la finalidad de negocio. Y el gobierno corporativo, y solo por poner 3 ejemplos, muchas veces está mucho más preocupado en que no se vayan a incumplir las políticas o las regulaciones relacionadas con privacidad, todo el tema de seguridad. Pero si se fijan, cada quien tiene una versión única o propia de lo que quieren de los datos, y lo que tenemos que hacer es tener una visión integrada, donde el centro sea la estrategia de negocio. Eso nos lleva a tener un proceso o una estrategia de datos más formal, y eso es de lo que les vamos a hablar ahora. Gracias, Marce. Y creo que hay un tema muy importante. De todos los ejemplos que puso Marce, pues estamos hablando de riesgos nuevos y en todos había una lección sobre los datos. Pero en realidad esto que les voy a platicar aplica realmente para cualquier tipo de riesgo al que nos estemos enfrentando y obviamente vamos a hacer énfasis en los riesgos nuevos. Entonces, este ciclo de datos que empiezo a generar, primero me gustaría definir qué es una estrategia de datos. Ya dijo Marce, todos creemos que tenemos una, la mayoría sí tenemos una. Y voy a ir con Gartner. Gartner es una empresa que se dedica a hacer investigación sobre tecnología, tiene algunas definiciones y ellos dicen que una estrategia de datos es un proceso dinámico que respalda la recopilación de datos, su organización, su uso y su entrega para fines de cumplir el objetivo de negocio. Y ojo, Gartner no habla solamente del negocio de seguros. Nuestra perspectiva es que cuando hablamos de seguros, esa definición se queda con nosotros. Y voy a tocar 3 temas importantes. Primero, es para cumplir los objetivos del negocio. Por eso ven la estrategia de negocio en el centro. No hay una estrategia de datos que no esté ahí para cumplir los objetivos del negocio. La segunda parte de la definición dice que es un proceso ágil o dinámico. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los elementos, pero no quiere decir que vayan en orden. Vamos a poder ir brincando y mientras más emergente sea el riesgo, vamos a ir brincando entre uno de los elementos y otro. Y el tercero dice de los elementos clave, y ahí diferimos un poco y ya lo adaptamos más hacia el sector asegurador, y les voy a hablar de la recolección de datos, el almacenaje de los datos, el gobierno, como bien decía Marce, una parte muy importante que es el mejoramiento, el análisis y finalmente la disponibilización de los datos. Entonces, coincidimos con la definición, pero algo que no nos dice la definición es quién es el dueño de la estrategia de datos, quién es el responsable. Y la respuesta directa para mí es el negocio. Si está ahí para darle servicio al negocio, entonces es el negocio. Pero ya cuando vivimos el día a día, todos hemos estado en, pero es sistemas, no, pero me lo tienen que dar ya limpio, no, pero es el negocio quien no me lo pidió bien. Y entramos en una
en una línea muy delgadita que no sabemos quién es el dueño de esta estrategia. Entonces, voy a hablar de 2 roles, aunque hay muchos más en una organización, pero voy a hablar del CIO, el Chief Information Officer, y voy a hablar del CDO, que es el Chief Data Officer. El Chief Information Officer o CIO lo conocemos en nuestros mercados como el jefe del área de tecnología, y el CDO es un rol nuevo, que no necesariamente lo tenemos todos, que es el dueño de los datos en la organización. Y para platicarles esa línea tan delgadita y cómo se relacionan, voy a hablar de una analogía que, si bien es muy simplista y quizá me disculpo por la simplicidad, es muy fuerte para ejemplificar lo que somos. Entonces el CIO se va a encargar de los recipientes y el CDO se va a encargar del líquido que va en los recipientes. ¿A qué me refiero? El CIO va a decidir si el recipiente es grande, si el recipiente va a recibir líquidos fríos, calientes, lo vamos a calentar, lo vamos a enfriar, tiene que ser más alto, tiene que ser más bajito, oye, pero lleva tapa para que no se nos salga, lleva asa, ¿cómo lo cargo, dónde lo guardo? Y definitivamente tiene que encargarse de que no tenga hoyos, de que la información no se salga de ahí, el líquido no se salga de ahí. Y el CDO, que es un rol nuevo, es el que se va a encargar del líquido. ¿Qué líquido va ahí? Va un mix de líquidos, es un líquido frío, es un líquido caliente, lo vamos a juntar, se va a calentar, es un líquido que se solidifica o no. Y entonces, cuando hablamos de cómo pongo eso en conjunto, y los recipientes es la infraestructura y los líquidos son los datos, pues si ellos no se hablan, vamos a cometer errores graves, ¿no? Un líquido caliente en un recipiente que solamente recibe líquidos fríos. Entonces, es importante que ellos dos estén hablando y la línea se vuelve muy delgadita entre el negocio o sistemas. Algo importante es que el CDO es nuevo, pero lo estamos viendo cada vez más en la industria de seguros. Interesantemente lo vemos como un rol que venía del negocio, alguien que conoce el negocio, conoce la operación y a lo mejor ni siquiera tiene un background tecnológico. Y ahora sí, vamos a hablar de los elementos clave y lo voy a tratar de relacionar con los riesgos emergentes. Primero vamos a hablar de la recolección. Básicamente, ¿qué datos voy a sacar, de dónde los saco y cada cuánto los saco? Y para poder definir esto necesito saber qué tipo de datos son. La primera gran definición que tenemos son datos directos o datos de terceros. Ayer escuchábamos la conversación sobre Open Data. Aquí es donde entra el Open Data, de dónde saco los datos y dónde está la disponibilidad de datos de terceros. La segunda es, ¿mi dato es estructurado o es no estructurado? Y para no entrar en una definición súper técnica, el dato estructurado es el que lo puedo visualizar en una tablita de Excel, todos conocemos Excel, y el no estructurado es el que no lo puedo poner en una tablita de Excel. Es un audio, es un video, es un log, es un metadata, no lo puedo ver en una tablita de Excel. Y después van a encontrar 1000 separaciones de tipos de datos, cualitativo, cuantitativo, si está agrupado, si no está agrupado. ¿Cuál es la importancia de la recolección de datos? Y para hablar, antes de entrar a los riesgos nuevos o emergentes, voy a hablar de autos. A lo mejor aquí todos nos podemos relacionar con el riesgo de autos. La mayoría de los datos que vienen del riesgo de autos es directo. Yo conozco qué tipo de auto, yo conozco el modelo, conozco todas las características del auto y también conozco las características del conductor. Entonces, la mayoría de mis datos viene de forma directa. Ya empezamos a encontrar algunos datos que vienen de terceros. De hecho, nos conectamos con FaseColda para que nos dé algunos datos de terceros. La mayoría de mis datos son estructurados, es decir, los puedo ver en una tablita de Excel. Aunque ya poco a poco empezamos a ir a videos donde empezamos a grabar el siniestro, ya empezamos a entender la severidad del siniestro según el video, pero la mayoría de mis datos son estructurados. ¿Qué pasa con los ejemplos que nos dio Marce? No, pues teníamos que ir a un satélite y el satélite me manda pura imagen. ¿Dónde guardo esas imágenes? Y el satélite me puede mandar imágenes una vez cada noche en batch, o me lo puede estar mandando directamente. Entonces, ¿dónde guardo esa información? Si yo no tengo esta capacidad y esta flexibilidad de ir, digamos, de una recolección mucho más directa a una recolección de terceros con datos no estructurados, va a ser difícil que me pueda adaptar a enfrentar un riesgo nuevo. La segunda parte es dónde lo guardo. Ya les platiqué de los recipientes, ¿no? Entonces, aquí la primera pregunta que nos hemos hecho todos es, oye, ¿pero tu recipiente está en la nube o es on-prem? Bueno, es una de las 500,000 preguntas que el dueño de la infraestructura se tiene que hacer. Una muy importante es, oye, ¿lo quieres poner en un data warehouse o en un almacén de datos? ¿O lo quiero poner en un data lake? Y platicábamos Marce y yo que este ejemplo es crítico porque
Hace unos años hubo un boom de data lakes en nuestros mercados, particularmente en el mercado colombiano. Todo el mundo hablaba de data lakes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el data warehouse, primera característica, no me acepta datos no estructurados. Entonces ya ahí me limita con los riesgos nuevos, porque los riesgos nuevos tienen datos no estructurados. Segunda característica, antes de ponerlo en el almacén, piensen en un closet donde van a poner sus playeras. Normalmente ya las acomodo, las doblo, las guardo. Ya viene un preproceso del dato para poderlo poner en el almacén, quizás hasta una prelimpieza del dato. Entonces, el almacén de datos me va a permitir llevar los datos así, por lo tanto, el usuario abre el closet de los datos y ya ve que están acomodados, ya están guardados y quizá hasta limpios. ¿Qué es un data lake o un lago de datos? Es una caja donde guardé todo lo aventé, todo cayó como cayó, está como está. Me acepta datos no estructurados, entonces entre todo lo que guardé ahí, guardé videos, guardé notas de voz, guardé metadata. ¿Qué ocurrió en este boom de data lake? Ocurrió que no le enseñamos al usuario que él tenía que preprocesar y limpiar la información cuando la sacaba del lago de datos. Nunca le dijimos que tenía que ir por los datos y que tenía que procesarlos porque no venían preprocesados. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a estos riesgos nuevos? Nos vamos a ir más hacia el data lake que hacia el almacén de datos. Si no capacitamos a nuestra gente, si no le damos las herramientas específicas, nos va a pasar esto. No es lo mismo sacar los datos de un almacén que sacar los datos de un data lake. Después hablamos de gobernanza y en este tema nos podríamos quedar horas, pero bueno, cada que pensamos en gobernanza pensamos en privacidad de datos. No es solo eso, la gobernanza tiene que vigilar la calidad del dato. Si ustedes googlean qué significa la gobernanza de datos, van a encontrar constantemente el concepto de una sola fuente de verdad. ¿Eso qué significa? Significa que el gobierno de datos debe de encargarse de que el dato desde que lo recopilé, lo transformé, lo disponibilicé, hice lo que sea con el dato, siga manteniendo su fuente de verdad. Es decir, no pierda calidad y un proceso que es muy interesante, las siglas son ROT, tanto en inglés como en español, redundancia, obsoleto o trivial, que mi dato no se vuelva redundante, que mi dato no se vuelva trivial y mucho menos que se vuelva obsoleto, porque entonces tomo decisiones sobre un dato que ya no aplica. Y esa es la gran diferencia entre datos que vamos a hablar de autos, la gente que se encarga de modelar autos, guardamos la información por 5 años, ¿no? Y a lo mejor la pregunta es, ¿uso periodo COVID o no? Pero en realidad la información histórica me sirve muy bien. ¿Qué pasa con los datos de los riesgos emergentes? Todas las amenazas cyber que existían hace 2 años, hoy no existen. Hoy cambió la amenaza cyber, hoy el efecto que tiene una amenaza cyber es completamente distinta. Si yo estuve guardando datos y no tuvo un gobierno correcto, voy a tomar decisiones sobre datos incorrectos. Por lo tanto, voy a tomar decisiones incorrectas. Obviamente la gobernanza tiene que cuidar la seguridad, el acceso, el control de la información. También nos hablaban ayer que uno de los grandes retos del Open Data es esta parte, ¿no? Cómo le doy seguridad a los datos. Y por último, la privacidad, que no es otra cosa que cumplir con la reglamentación. Nosotros en nuestros mercados tenemos una reglamentación distinta a la europea y por lo tanto la privacidad de los datos es distinta, pero no es otra cosa que cumplir con la reglamentación. Después hablamos del mejoramiento y hablábamos Marce y yo y decíamos, como que es obvio, pero quizá no es tan obvio. Un dato, y Marce lo dijo hace rato, dato no es lo mismo que información, ¿no? Un dato me puede dar cierta información, depende quién vea el dato y qué tratamiento le demos al dato, me va a dar distinta información. Si yo junto 2 tipos de datos, me va a dar quizá más y mejor información. Decía Marce, si hubiéramos visto el modelo de la amenaza de hidro, pero también hubiéramos visto la topografía nueva de la ciudad, quizá nos hubiéramos dado cuenta que el impacto iba a ser distinto. Entonces, el mejoramiento es cómo junto distintos tipos de datos para que me empiecen a dar mejor información. Ya en los riesgos, les voy a decir tradicionales, ya lo hacemos, ¿no? Ya sabemos que el score crediticio me mide cómo maneja una persona, entonces, por lo tanto me da alguna señal en autos, pero empezamos a ver todos los ejemplos que nos dio Marce y cómo si yo hubiera tenido más data y la hubiera juntado, quizá data que
de primera vista no es algo que me va a dar más información, hubiera logrado encontrar más insights. Después tenemos el análisis y también aquí, aparte es el tema que más me gusta, me podría quedar horas aquí platicándoles del análisis de datos, pero ya les hemos contado mucho y no voy a ni siquiera ir en todo el detalle del análisis. Hay dos cosas que dijo Marce al inicio. Hoy, para los riesgos emergentes, no puedo esperar que voy a hacer el modelo matemático mejor con 3 años de datos porque no sirve, no hay data. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el análisis? Cambiar nuestra perspectiva. Ahora estoy hablando de escenarios de impacto, de escenarios de estrés, de qué tan rápido se va a materializar el impacto. Entonces, tengo que cambiar mi perspectiva del actuario, entre ellos yo, que dice voy a hacer un GLM para poder modelar el riesgo de autos. Eso no existe, ¿no? Entonces hay que cambiar la perspectiva y hay que entender que el análisis no es más o menos sofisticado, simplemente es diferente porque el tipo de riesgo es diferente. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la disponibilización de los datos. Y si recorro de nuevo como resumen todos los elementos, bueno, qué bien, estás juntando más datos, estás encontrando una correlación, los guardaste en el lugar correcto, tiene una gobernanza correcta, pero no se los puedes dar a tu suscriptor o no se los puedes dar completos. O, oye, Mel, es que mi sistema de siniestros no se habla con mi sistema core, que no se habla con el de emisión. Oye, es que te di el KPI, pero ¿sabes qué? Lo procesamos solo al inicio de mes, entonces lo que estás viendo realmente ya está atrasado, ¿no? La disponibilización de datos no es solo a las personas, es también cómo disponibilizo, cómo hago que mi data lake se hable con mi almacén de datos, porque hoy voy a tener los dos. Entonces, ¿cómo hago que todo el mundo tenga la información correcta en el momento correcto? Y si me quedo en autos, hemos oído hablar del time to market, hemos oído hablar de rápido, dime cómo va el loss ratio, el que analiza el portafolio necesita la información rápida y agilidad es la palabra del día cuando hablamos de autos. Bueno, cuando hablamos de riesgos nuevos, no necesito ser ágil, necesito ser completo, necesito tener la información y los datos completos en el momento en el que los necesito, porque como decía Marce, el juicio va a ser, el que hablemos con científicos, va a ser una parte muy importante de ese análisis de escenarios. Entonces, si yo no disponibilizo los datos y la información completa al momento correcto para que esa persona tome su decisión, no vamos a poder enfrentar este tipo de riesgos nuevos. Finalmente, bueno, para no cruzarnos en el tiempo, por acá tengo mi slide, creo que antes de que Marce concluya, yo los dejaría con 2 pensamientos. Uno, la estrategia de datos la tenemos que robustecer sí o sí, no importa si estoy tratando de ver los riesgos emergentes o no, pero si los voy a enfrentar o me van a afectar, tengo que robustecer y hacer una estrategia más madura. Y dejo que Marce concluya. Y creo que vamos a cerrar con 2 mensajes. El primero es, reforzando el mensaje que nos acaba de dar Mel, hay que tener o formalizar nuestra estrategia de datos y probablemente eso lleva a las personas que están sentadas aquí simplemente a tener la discusión con todo el equipo y hacer las preguntas correctas. O sea, nunca, y aunque hubiéramos querido, no pretendíamos venir a decir la estrategia de datos, no, ojalá fuéramos tan expertos en todas las áreas, pero el mensaje es, todas las áreas deben involucrarse. Todos tenemos que estudiar un poco de tecnología, porque si no, no sabes ni qué preguntar, ni cómo, ni a quién. Y aquí al menos resaltamos los elementos que una buena estrategia de datos debe considerar. Más allá de que la quieras usar para riesgos emergentes o porque hay que tenerla, así como tenemos que tener una estrategia de negocio, una estrategia de datos bien ejecutada te permite, bueno, mejorar la eficiencia operativa, reducir los riesgos, decir y efectivamente basar tus decisiones en función de datos, porque muchas veces lo decimos, pero en la realidad seguimos actuando y decidiendo mucho de feeling. Entonces, una buena estrategia de datos quitaría ese tipo de acciones y apoyar de manera efectiva la estrategia de negocio. Hasta ahí para todos. Ahora, si me lo llevo al contexto de riesgos emergentes, una estrategia de datos además nos va a permitir adaptarnos a las nuevas y más diversas fuentes de información que existen. Los riesgos emergentes recogen información muy heterogénea,
A lo mejor no entramos ahorita en detalles porque la lista sería inmensa, pero por ejemplo en cyber se utiliza información de las calificadoras, se utiliza información de terceros, se utiliza información del sector, de cómo operan. Tal vez no es exactamente un riesgo en emergente, pero el tener una mentalidad de abrirnos a todo tipo de fuentes de información nos lleva a ver, por ejemplo, que D&O lo podemos suscribir con los riesgos de ESG, perdón por todos los anglicismos, de gobernanza. Ahí hay un indicador de gobernanza que nos puede ayudar para suscribir otro riesgo. O sea, a lo que voy es que los riesgos emergentes nos obligan a tener una mentalidad abierta de dónde puedo conseguir más datos. Pero para poder explotarlo y hacer ese ejercicio parte de la forma en la que operamos, tenemos que tener una buena estrategia de datos. Segundo punto relacionado con riesgos emergentes, no vamos a arrancar con modelos sofisticados, pero sí con la combinación de escenarios, pruebas de estrés, que sea una forma ordenada de transicionar a modelos que operen con mucha más información, que es como estamos acostumbrados a suscribir. Y por último, hay que tener un proceso y una estrategia muy dinámica. Ahorita venimos a platicar ciertas fuentes de terceros, pero probablemente en un año ya existan otras. Entonces, creo que para cerrar, la frase con la que vamos a concluir es que, en nuestra opinión, las compañías de seguros son compañías de datos y que monetizar los datos y hacerlos parte de nuestro ingreso es una de las ideas que debemos de considerar. Sin una buena estrategia de datos no podríamos hacerlo. Y pues con esto, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, encantados de contestarlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su participación, gracias por esa información tan importante para todos nosotros en este momento. Qué bueno recibir información de valor que nos ayude bastante, y algo que sí podemos decir es que el mundo está cada vez más complejo y mucho más dinámico.